Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a traer información sobre la versión 1.28, que es la nueva actualización, el campo de hielo. Bueno, ya teníamos un bioma, pero ahora pues lo han cambiado totalmente y bueno, ahora sí es habitable, porque anteriormente usted venía a este bioma y solo miraba nieve, hielo y ya. Pingüinos, osos polares y listo. Pero no era nada impresionante, no tenía pues nada de jugabilidad y ahora lo han mejorado y está súper increíble. Hay algunas personas que están confundidas con el lanzamiento de esta actualización porque decía el 26 de julio del 2023. Lo cual sí era verdad esa fecha, pero era para los chinos. Nosotros no tenemos nada que ver con esa fecha. Si esta fecha fuera cierta, yo estaría subiendo muchísimo contenido de esta actualización o avisando sobre la nueva actualización. Pero yo no expliqué nada ni tampoco las redes sociales de Mini World, lo cual significa que solo era para la versión china. Esto no es un evento, sino que es una actualización en el cual vamos a encontrar en supervivencia todo lo que vamos a ver ahorita. Todo eso lo podemos disfrutar, pero espera. Pero algunos se están quejando sobre las actualizaciones porque piensa que nosotros no vamos a recibir nada de esto. Bueno, a ver, todo lo que hay en la versión china al final llega a la versión global, tarde o temprano, ¿vale? Así tarde un mes, dos, tres o hasta el próximo año. No sabemos porque no hay fecha ni nada de eso. Pero algo que tengamos en cuenta es que crear contenido también es algo muy complicado. Yo había escuchado que pues MiniWorld se había cansado de crear tantas actualizaciones por los errores y todo lo demás. Y pues estaba pensando en solo crear una actualización por año. Lo cual la actualización del océano ya la tenemos. ¿Eso quiere decir que este año no se actualiza más? No, no es así. Sino que esta vez pues ya sí quieren crear más contenido. Y se actualizó ya dos veces este año. Que sería la primera, el océano. Luego los mecanismos. Y yo creería que en 1, 2, 3, 4 meses o tal vez en diciembre sale esta actualización. Así que tranquilos, sí va a salir para nosotros. Bueno, antes de mostrarle todo esto, porque no va a ser un video mostrando con detalles, solo así por encimita, porque hay bastantes cosas que yo todavía no sé. Y pues eso lo veremos luego. Y es sobre la parte de la montaña. A ver, había una imagen con una montaña súper gigante, pero yo cuando creé este mapa, miré esta montañita y yo dije, bueno, está bien, es una montaña, le creo. Me fui acercando poco a poco y miré cómo va creciendo esa montaña sin límites. Entonces es increíble, es una barbaridad lo grande que es esta montaña. Vamos a ver el mapa. Y mira, todo esto, todo esto, vea, mira. Todo es la montaña, es súper gigante. Y en el centro se encuentra un jefe, que ya lo vamos a ir a ver. Entonces, es una montaña muy grande. Durante la subida vamos a encontrar como el oso polar, tal vez algún pingüino. No, pingüinos creo que no aparecen por acá. Osos polares, no hay mucho por ver. Pero aquí arriba vamos a encontrar el lugar de combate con este jefe, en el cual pues está complicado porque mira sus ataques. Si nos alejamos, bueno, se acerca y nos golpea con la mano. ¡Pum! Pero si nos alejamos, hay algunos ataques como que nos lanza ese cristal, ¡pum! Y no sé, tal vez nos congela o algo así. Pero tiene diferentes ataques, creo que son como tres, algo así. Este es uno, de cerca. No, son como cuatro ataques. Entonces ahí lo tenemos. No sé si es complicado. Vamos a averiguarlo. Si tiene mucha vida o no. A ver, con una metralleta o algo así por acá. Vamos a intentar matarlo. A ver cuánto. ¿Cuánto tiene? 36, 36. Imagínese un montón. Yo creo que tiene como su 1500, 2000 de vida. Ya luego veremos cómo se mata, porque no sé mucha información sobre este jefe, como siempre.
vamos a encontrar sus debilidades o alguna forma fácil de matarlo. Aunque bueno, casi la mayoría de jefes de Mini War pues no tienen su punto débil. Son complicados como el Coloso. Bueno. También tenemos una aldea donde hay una familia muy feliz. Pero nosotros los vamos a esclavizar. What the fuck? Yo pensaba que esta chica tenía un látigo y le estaba pegando a este. Yo dije, era una familia feliz, pero no. Así le está intentando como pegar. Bueno, tenemos una familia súper grande donde hay pues hombres, mujeres, niños. Y creería que esta casa de aquí es como la casa del jefe. ¿Bien? Donde vive. Ya luego en un futuro cuando salga la actualización voy a explicarlo todo con detalles. Pero por ahora pues como no hay mucha info pues tampoco lo voy a explicar porque no vale la pena. Para que... Porque por ahora no lo tenemos nosotros. Podemos ver y disfrutar, eso sí. Pero bueno, ahí está. Está muy bonito todo. Cada uno tiene su casita. Cada uno tiene su trabajo. Porque algunos talan. Si mira los árboles ahí. Comienzan a talar. Otros a cazar. Y así sucesivamente. Van consiguiendo su comida y pues van sobreviviendo. Hay un problemita porque de la nada yo estaba aquí en esta aldea y apareció un jefe. Creo que era por acá. Entonces hay que tener cuidado, hay que ayudarlos. ¿Y cuál jefe? Bueno, es el jefe que está allá. Apareció acá, no sé por qué. Si tal vez era un error o tal vez es porque sí. Se sale de allá y quieres invadirlos a los de acá. Entonces hay que cuidarlos. Bueno, los árboles están súper geniales. Me encantan muchísimo. Mira. Uf. Están muy bien hechos para mí, ¿no? No sé si tal vez ustedes tengan algún problema. También me contaron que hay cuevas, pero no es la cueva que nosotros esperábamos, o bueno, yo esperaba. Porque, a ver, como en el Minecraft, no quiero pues hablar sobre copias o algo así, pero sería mucho mejor que las cuevas sean por todos lados, bajo el hielo, pero no es bajo este hielo, sino que es bajo la montaña. ¿Y por qué la estoy rodeando? Bueno, vamos a buscar la entrada. Porque en cada montaña de estas gigantes hay una cueva, en el cual pues hay una entrada. Vamos a buscarla. Mientras te buscamos la cueva, te voy contando que vamos a tener muchos peligros en este lugar. Primero por el frío. Las tormentas nos pueden congelar por la temperatura. Y además hay bastantes golems por todas partes que se van a spawnear de diferentes tamaños, fuerza y bueno, atributos. Y pues mira, hay algunos que tienen como este garrote de hielo, otros garrotes normales y bueno, así. También vamos a encontrar estos fantasmitas flamacianos. Entonces también es un problema. Y bueno, este lugar sí lo veo como complicado por el frío. Pero cuando ya tienes un traje, pues ahí ya está un poco fácil. Bien, llegamos. Esta es la entrada. Entonces, esta es la cueva que solo existe bajo la montaña. Bien, tenemos por aquí. Como no vemos nada, vamos a colocar un poco de luz. Tampoco quiero tardar mucho en este video, entonces quiero mostrarles las cosas muy rápido. Por acá vamos a ver muchos golems. Eso sí va a estar complicado porque hay muchos guardianes aquí que están protegiendo todo lo que hay acá. También creo que hay dos minerales. Ah, bueno, este. Y creo que había otro más. Entonces, no sé para qué sirve. Ya luego lo veremos. Y esta cueva se divide por acá en dos. Una es para ver un lago o algo así. Y la otra es donde está un chamán, un jefe. Entonces, aquí es el lugar de combate con este chamán. Que va a estar complicado porque pues tiene un arma muy poderosa. En el cual nos tira mucho hielo. Entonces, ahí está el problema. Y bueno, tenemos varios caminos por acá y podemos disfrutar de todo esto. En los animales, pues tenemos unos cuantos. El pingüino aún existe. El oso polar también. Por aquí tenemos un conejo blanco. También hay uno como color café. Tan bonitos, la verdad.
En serio, tío, son muy bonitos. Aquí como tipo búfalo, pero no es un búfalo. Tiene sus nombres diferentes. Recordemos que Mini World le encanta colocar otros nombres. Entonces, ahí están. Creo que estos se pueden domesticar o algo así para llevar flores o llevar algunas cosas. Que ya luego veremos. Y los golems. Bien. Este está mamadísimo con ese garrote. Y mira que no todos son iguales. Algunos tienen garrote así normal. Otros de hielo. Y van cambiando. Ya dentro de la cueva, pues están los golems más grandes que protegen la cueva, obviamente. Y pues hay algunas cositas muy bonitas, como los pingüinos, que ahora se deslizan. Entonces, y los osos te mantienen durmiendo casi todo el tiempo. En el inventario vamos a ver algunas cosas que ya luego explicaré. Entonces ustedes pueden ver poco a poco aquí. También tenemos helado y gelatina, así que ya podemos comer. Otra carne también. En la parte de herramientas, vemos que tenemos las nuevas armas, garrote, unos guantes. Esto es para poder como casi domesticar a los aldeanos, son como aliados, en el cual nosotros podemos controlarlos para que ellos luchen, talen o construyan, bueno, diferentes cosas. Aquí como un tipo de antorcha, no sé para qué sirve. El chamán, está súper chetado. Y también tenemos dos armas por acá que están muy bien, ya les voy a mostrar. Una que sirve para congelar, se congela por un tiempo y luego normal. La otra es del chamán, es fuerte, ataca y luego hace como una habilidad de caer hielo. Wow, está súper potente, quitó 300. A ver, pam, 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 pam. Si el monstruo o animal no se mueve, va a recibir todo el daño. Bueno, quita bastante, así que es una buena arma a distancia. También podemos crear muñecos de nieve con estos guantes, en el cual nosotros podemos crear bolitas y manejarlas y poco a poco van creciendo, súper gigantes. ¡Wow! Se pueden estrellar contra animales. Eso está bien. Se puede también lanzar. Mira, aquí formamos una y luego la lanzamos. ¡Pum! Va a estar muy bueno. Creo que aquí se van a crear muchos minijuegos. Está muy, muy genial esto. Aquí tenemos una bola. Y si la pegamos con otra, hacemos un muñeco de nieve. Podemos personalizarlo como nosotros queramos. Si le agregamos un ojo, le agregamos una mano, una bufanda y también vida para que nos siga y sea nuestro compañero. Ya luego veremos qué curiosidades tienen más, porque espero que tengan algo más. En la parte de por acá podemos ver el corazón, que es para lo del muñeco de nieve. Y también tenemos sillas nuevas que podemos hacer, muñeco de nieve pequeño, decoración, ventanas, todo bonito. No sé si estos dos son minerales o solo uno de ellos. Tenemos por acá los bloques de hielo. Ahora sí, nosotros podemos crear nuestro propio castillo de hielo con todo esto. Está muy, muy genial todo esto, en serio. Me gustó muchísimo la actualización. Hay muchas curiosidades que vamos a ver poco a poco porque a veces la actualización solo se mira así sencilla, pero a veces los aldeanos, algunos animales, tienen como esa característica que no le vemos, pero cuando la notamos es algo muy bonito. Entonces, también hay zonas de hielo, también tenemos una cabeza del jefe que podemos congelar el agua, entonces tenemos como el paso helado. Y todo eso lo veremos poco a poco. Como ejemplo aquí, estos dos animales luchan entre ellos, ¿sí? Mira, no se hacen daño, pero les encanta luchar entre ellos. Toma, toma. Creo que cada vez que se golpean dejan un cuernito. Entonces, esos cuernos, pues tal vez es para llamarlos o algo así, como las vacas. Bueno amigos, y nos vemos en la próxima.